Disney es una compañía que hace unos años era sinónimo de calidad. Obra publicada era una obra alabada por el público. Adaptaciones de los cuentos clásicos como Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente y obviamente Ariel son ejemplos del éxito de esta compañía, utilizando la clásica y ya conocida animación tradicional en 2D. Actualmente, ya casi más de 85 años de los estrenos de estos proyectos animados, seguido del gran salto de la animación con películas como Toy Story a manos de Pixar o Frozen, ambas utilizando la animación generada por ordenador, era casi un hecho que Disney actualizaría sus clásicos animados, de alguna forma u otra. Para nuestra sorpresa, en lugar de optar por una remasterización como muchos pensábamos, se optó por crear nuevas adaptaciones pero en live action. Desde que Disney dio a conocer este plan, muchos nos emocionamos por ver estas películas clásicas de la compañía por fin encarnadas por actrices y actores reales en la pantalla grande. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Actualmente, hoy octubre del 2022 que estoy subiendo este video, ya se han estrenado casi más de 10 proyectos live action, con altas y bajas. Por ende, la calidad de estas obras son tema de conversación, donde hay gente que las apoya y otra que de plano las odia. Un ejemplo de esto es sin lugar a dudas la adaptación de La Sirenita. Ya todos sabemos el porqué. Es por eso que en el video de hoy de mi serie tesis vamos a intentar comprender el por qué la nueva versión de La Sirenita no es ejemplo de buena inclusión. Pero antes, recuerda que si te están gustando estos videos puedes apoyarme con un like y suscribiéndote al canal. Antes de definir la inclusión forzada, es importante también entender otros términos importantes para comprender la connotación de la inclusión, como por ejemplo el concepto de la integración, el cual es una primera etapa de la inclusión, pero en esta aún hay ciertas barreras que impiden a las minorías interactuar de forma más natural. Otro término sería la diversidad, la cual es la representación de varios grupos étnicos que hace referencia a la diferencia y a la variedad que puede haber en un grupo. Sin embargo, aquí no hay interacción entre ellos. Por su parte, la exclusión es la antítesis de la inclusión. Refiere a una forma de dejar a un lado a un grupo social respecto del otro, siempre desde una perspectiva reduccionista, es decir, hacer menos a los demás. Por otro lado, la palabra reemplazo, la cual simplemente es una sustitución de una persona u otra, por lo que considero que es muy clara esta definición. Por último y la más importante, la inclusión, la cual rompe las barreras de la integración, donde ya existe incorporación como iguales en un grupo social compuesto por diferentes grupos de personas. La palabra clave está en la incorporación y convivencia como iguales. No es lo mismo un grupo diverso a un grupo inclusivo. Con esto ya se van notando las diferencias entre conceptos. Obviamente existen algunos más, tales como la segregación, pero estos son los 5 más importantes que nos ayudarán a entender de mejor manera este video. Si eres de mi edad y no has vivido debajo de una roca, es probable que hayas escuchado el término inclusión forzada. Pero a todo esto, ¿qué es lo que significa? Quiero hacer un video aclarando este punto, pero antes pensemos ¿qué se entiende por forzado? Su definición, según San Diccionario de Oxford, es acción que se hace con gran esfuerzo sin comodidad ni naturalidad. Un concepto bastante simple, pero que muchos pasan por desapercibido. En pocas palabras y tomando en cuenta los aspectos sociales con los que se suele usar, la inclusión forzada es cuando una obra, a causa de la obsesión de empresas por querer capitalizar sobre un movimiento como la representación de las minorías, o por la cultura de la incorporación minoritaria, no logra realizar una representación adecuada de estos grupos, por lo que este tipo de inclusión suele basarse en estereotipos y suele ser demasiado, ojito con la palabra, superficial y sobre todo antinatural. He escuchado a mucha gente conceptualizar erróneamente este concepto, diciendo que esta inclusión forzada se debe a los caprichos de los grupos minoritarios. Pero esto está muy alejado de la realidad. Pero esto lo explicaré en mi video especial sobre la verdadera inclusión forzada. Algo que Disney y Pixar están haciendo bien es darle representación a las minorías. Es algo necesario e importante. No entraré en detalles con esto por ahora.
El problema con la inclusión de Disney es que solo rasca la superficie del concepto de inclusión, e incluso estoy en el dilema de si catalogarlo o no como integración y no como inclusión, la cual ya existía en el cine. Porque recordemos que no es lo mismo que te contraten por tu etnia para un personaje estereotípico a uno que sí respete tu cultura y creencias y que además de eso sea un pilar para la trama. Centrándonos ya directamente en la película de La Sirenita, la cual será interpretada por Halle Bailey, actriz más o menos destacada y muy buena cantante, ha causado mucho ruido sobre las personas desde que se anunció la noticia, a tal punto que incluso Hailey consideró renunciar al papel, pero optó por no hacerlo. Un argumento a favor de lo forzado que fue esta decisión es que últimamente los personajes pelirrojos están siendo excluidos, pero reemplazar y excluir no son lo mismo, ya que, como mencioné con anterioridad, la exclusión tiene una connotación racial y reduccionista, lo cual no es el caso. Por lo tanto, La Sirenita debería ser considerada como un reemplazo y no como una forma de exclusión a la pelirroja. Obviamente, y en cierto punto, esto sigue siendo incorrecto, pero hay que hacer esta aclaración. Por lo tanto, podemos concluir que al igual que no están excluyendo, tampoco están incluyendo, sino que solo están reemplazando al Ariel pelirroja con una de origen afrodescendiente, lo cual disminuye la diversidad pero aumenta la representación de este grupo minoritario, lo cual tampoco es del todo bueno, tomando en cuenta que la connotación del término inclusivo va más allá de lo mencionado. Esto solo es un ejemplo de cómo Disney no sabe ni le interesa saber las características de la verdadera inclusión, lo que provoca que se vea forzado y muy poco creativo de su parte. Y antes de que los progres digan que la actriz fue seleccionada por su habilidad para cantar y su actuación, seamos completamente honestos, una decisión de esta índole y en esta época no es mera coincidencia. Obviamente de que el hecho de que sepa cantar y que actúe bien le dieron oportunidad, pero la decisión creativa de seleccionar a una actriz de raza negra ya estaba desde antes del casting. Así que no todo tiene que ver con su talento, sino también con esta agenda política. Todo lo que mencioné no es justificación para el hate que recibe la actriz, a tal punto de que gente dotada de indicadores de racismo se desquita con este ejemplo de inclusión forzada, e incluso y a pesar de no hacer mención de su raza para burlarse, dañar la integridad física y emocional de una persona mediante memes y burlas sobre su apariencia es igual o peor que ser racista. Hay que dejar esta tendencia que tenemos de que cuando algo no nos gusta es justificación suficiente para insultar o denigrar a las personas involucradas. Y antes de que comenten, aclaro que no es lo mismo decir que la actriz es poco atractiva o simplemente fea a denigrarla. Además, no usaré el argumento de que sí es atractiva por su físico, porque solo fomenta la cosificación de su cuerpo, pero a la inversa. Me parece lamentable que a pesar de estar en una época llena de empatía y que busca deconstruir todo aquello que las generaciones pasadas destruyeron, sigamos teniendo estos comportamientos tóxicos, tomando en cuenta que la decisión creativa fue de Disney y no de Hailey. Well, getting that role felt very surreal. Even when I was asked to audition, I looked at it and I was like, me? Like, as for Ariel, that just doesn't, you know, the red hair right. And the pale skin and the tail, and she was amazing to me. I loved her, like we all did. So even the auditioning process, I was like, I remember being so scared and so nervous. I think my dad, one time he was like, let's run through the lines. Mm-hmm. And, you know, he's like, okay. And I started reading them and I just started sobbing. But so grateful that I kind of get to reinvent Ariel. Oh no, I'm gonna cry. It's okay. I cry all the time. But going into the filming process, I had to learn and say to myself that you can do it and it's okay. Este es un clip de Halle Bailey hablando de su experiencia interpretando a Ariel, y me quedaron claras dos cosas: que Hailey está consciente de que ella no era la indicada para el papel por su etnia, pero también entendí la razón por la que la eligieron. Hailey es carismática y una gran persona que dio todo de sí misma para ser digna del papel, algo que ya no se aprecia sobre todo en actores reconocidos que ya no se esfuerzan mucho por sus papeles.
Y todo esto es disminuido por culpa de la superficialidad. Ok, queda claro que este cast está alejadísimo de lo que es una buena inclusión. Pero, ¿y qué? No, en serio. ¿Cuál es el problema? Las princesas de Disney de live action no reemplazan a las versiones animadas, sino que son un conjunto de proyectos que coexisten armónicamente. ¿Quieres apreciar a la Ariel pelirroja? Tienes a su versión animada. ¿Quieres sentirte representado por la Ariel live action? Adelante. Más que enfocarnos en la superficie, debemos enfocarnos en que se logre plasmar la personalidad e identidad de Ariel en el live action. Ya tuvimos suficiente con una pésima adaptación de Mulan, que a pesar de tener un cast de su respectiva etnia, nunca logró adaptar la esencia del personaje por el enfoque de la película. Recordemos que Ariel es más que solo una sirena pelirroja, también es una chica adolescente con dudas, con miedos, inseguridades, aspiraciones y cegada por el amor. Representa la inocencia de una chica joven que busca su lugar en el mundo, a pesar de que todos los demás la contradigan e incluso algunos abusen de su inocencia por beneficio propio. Eso y más es la verdadera representación de Ariel. Si la película falla en eso, entonces, y solo entonces, podemos denominar a este filme como verdadera inclusión forzada.